No voy a empezar hablándote de victorias, estadísticas ni récords. Voy a empezar hablándote del momento más incómodo, más desafiante y más decisivo en la vida de cualquier persona. Ese instante donde nadie te está mirando y tienes que enfrentarte a la verdad sobre quién eres y quién estás dispuesto a llegar a ser. Yo crecí entendiendo que antes de dominar un estadio, tenía que dominar mi silencio. Antes de enfrentar a un oponente, tenía que enfrentar mis dudas. Y antes de construir una carrera, tenía que construir una mentalidad capaz de sostener el peso de mis sueños. La mayoría de las personas jamás llega a conocerse realmente porque huyen del silencio. Lo llenan con distracciones, con excusas, con opiniones ajenas y con ruido que anestesia la mente. Yo decidí hacer lo contrario. Decidí escucharlo. En ese silencio descubrí que nadie iba a venir a rescatar mi sueño, nadie iba a venir a empujarme, nadie iba a venir a construir el camino por mí. Entendí que si quería ser alguien que el mundo no pudiera ignorar, tenía que convertirme en alguien que el mundo nunca había visto. Desde el inicio tuve claro que lo que quería hacer no encajaba en ninguna categoría tradicional. Cuando les dije a mis entrenadores que quería convertirme en un jugador capaz de lanzar como los mejores lanzadores y batear como los mejores bateadores, muchos pensaron que estaba ilusionado, distraído o simplemente desconectado de la realidad. Decían que era imposible, que no se podía entrenar para dos posiciones tan distintas al más alto nivel, que el cuerpo no lo resistiría, que no había precedente. Y tenían razón en una cosa, no había precedente. Pero lo que no entendieron es que yo no estaba tratando de seguir un precedente, estaba tratando de crearlo. Si algo no existe, no significa que no se pueda lograr. Significa que todavía no ha aparecido alguien con la mentalidad suficiente para romper la historia. Yo quería ser esa persona. Pero querer no es suficiente. El querer solo sirve de combustible inicial. Lo que realmente construye el resultado es la disciplina, la consistencia brutal y el compromiso total con una visión que pocos son capaces de sostener. Desde muy joven empecé a entrenar con un enfoque obsesivo, no porque quisiera demostrar algo a los demás, sino porque sabía que para romper las reglas de un deporte que llevaba más de un siglo evolucionando, tenía que elevar mis estándares mucho más allá de lo que cualquier persona considerara razonable. Mientras otros entrenaban para sobresalir, yo entrenaba para redefinir. Mientras otros buscaban mejorar un poco, yo buscaba expandir lo que se creía humanamente posible. Y eso solo se consigue con una mentalidad que se niega a conformarse. Mis días no comenzaban con motivación, comenzaban con responsabilidad. Sabía que cada entrenamiento representaba una oportunidad de crecer, y cada oportunidad desaproveada significaba alejarme de la versión de mí que estaba intentando construir. Había días en los que el cansancio era abrumador, días donde las dudas aparecían como sombras interminables, días donde los errores parecían multiplicarse. Pero ahí estaba la clave, comprender que la grandeza no se mide en los días fáciles, sino en la forma en que respondes cuando todo se vuelve incómodo. Si solo entrenas cuando te sientes bien, si solo avanzas cuando todo está en orden, si solo trabajas cuando estás motivado, jamás vas a construir algo extraordinario. Los resultados fuera de serie requieren decisiones fuera de serie. Y esas decisiones no siempre son agradables. Con el tiempo descubrí que el mayor rival al que me enfrentaría no estaba vestido con otro uniforme. Mi rival era el yo que se conformaba, el yo que quería descansar, el yo que pensaba en la comodidad. Ese era el rival que podía destruirlo todo. Por eso adopté una mentalidad implacable de mejoramiento continuo, no por presión externa, sino porque entendí que el progreso es una obligación personal. Yo no competía por destacar, competía por convertirme en alguien capaz de cumplir con el destino que había visualizado desde niño. Cada día era una oportunidad de elevar mi precisión, mi potencia, mi enfoque, mi resistencia mental. Cada día era una oportunidad de demostrarme que tenía el carácter necesario para sostener mi sueño, incluso cuando el mundo entero dudaba de él. Sin embargo, hay algo que muchos no comprenden. Cuando buscas algo extraordinario, debes estar dispuesto a soportar críticas, incomprensiones y hasta burlas. La gente teme lo que no entiende y critica lo que no puede imaginar. Cuando me veían entrenar doble jornada, me decían que era excesivo. Cuando me veían estudiar bateo después de practicar lanzamiento, me decían que estaba disperso. Cuando veían mi visión, decían que era demasiado grande. Pero aquí hay una verdad que siempre debes recordar. Las opiniones externas no definen lo que eres capaz de lograr.
Si escuchas a quienes no cargan tus sueños, terminarás viviendo una vida pequeña diseñada por mentes pequeñas. Yo elegí escuchar mi propósito, no las limitaciones ajenas. A medida que avanzaba, me di cuenta de que el juego real no estaba en el campo, sino en la mente. Un jugador puede tener fuerza, velocidad, técnica, pero si no tiene claridad mental, ese talento se desmorona bajo presión. Por eso transformé mi mente en mi mayor arma. Aprendí a mantenerme firme incluso cuando los números no me favorecían, incluso cuando los errores aparecían, incluso cuando el camino se volvía más pesado. La estabilidad mental es lo que diferencia a un buen jugador de un jugador legendario. La calma en la presión, la capacidad de ignorar distracciones, el control emocional, la claridad en la toma de decisiones, eso es lo que marca la diferencia. Y eso es algo que cualquier persona puede entrenar, sea atleta o no. La grandeza mental es accesible para quien esté dispuesto a trabajarla. Con el tiempo el mundo empezó a ver resultados. Empezaron a decir que yo era una anomalía, un fenómeno, un imposible hecho realidad. Pero yo sabía la verdad, no era magia, no era talento puro, no era suerte, era la acumulación de miles de decisiones disciplinadas, tomadas incluso cuando nadie me veía. Era el fruto de haber elegido propósito antes que comodidad, enfoque antes que gratificación, visión antes que aprobación. Yo no vine al mundo a encajar en un molde, vine a romperlo. Vine a demostrar que lo imposible es simplemente aquello que aún nadie ha logrado todavía. Cuando finalmente llegué al profesionalismo, muchos pensaron que la etapa difícil había terminado, pero en realidad apenas estaba comenzando. Convertirte en profesional no significa que ya ganaste, significa que ahora estás en un lugar donde todos son talentosos, todos son fuertes, todos quieren ganar y todos están dispuestos a luchar por el mismo espacio. En ese punto descubrí que el verdadero juego no era contra los demás jugadores, sino contra mis propios límites internos. El nivel de exigencia aumentó, la presión se multiplicó y cada error se hacía visible para millones de personas. Pero en vez de dejar que eso me intimidara, lo utilicé como combustible para aumentar mi enfoque. Cuando sabes quién eres y qué estás construyendo, la presión deja de asustarte y comienza a trabajar para ti. La transición a grandes ligas no fue un salto, fue una montaña. Había expectativas enormes, miradas analizando cada movimiento, cada lanzamiento, cada bateo. Muchos dudaban en silencio y algunos lo hacían en voz alta. Decían que era demasiado jugar ambas posiciones en la liga más difícil del planeta, que era cuestión de tiempo para que me fracturara, que no resistiría la carga. Pero ahí es donde la mentalidad se convierte en tu mayor ventaja. Cuando entiendes que cada crítica es una proyección del límite mental de quien la dice, todo cambia. Yo no vine a Estados Unidos a pedir permiso para hacer historia. Vine a demostrar que el mundo subestima continuamente lo que una mente enfocada puede lograr. En el proceso descubrí algo que todos los jugadores, emprendedores y líderes terminan entendiendo. Tu entorno importa, pero tu criterio importa más. Había momentos donde mi cuerpo pedía descanso, donde las lesiones intentaban detenerme, donde las complicaciones parecían inevitables. Muchos sugerían que eligiera solo una posición para reducir el riesgo, pero yo sabía que si aceptaba reducir mi sueño, me estaría enseñando a mí mismo que es válido conformarse. Y una vez te permites conformarte una vez, ese hábito empieza a contaminarlo todo. No estaba dispuesto a traicionar la visión que había defendido desde niño. Prefería entrenar más, recuperarme mejor, estudiar más horas, ajustar mis técnicas y reconstruir mis límites antes que abandonar mi propósito por miedo o comodidad. Algo que cambió definitivamente mi carrera fue comprender que el cuerpo es una herramienta, pero la mente es el sistema operativo que determina hasta dónde puede llegar esa herramienta. Entrenar físicamente era obligatorio, pero entrenar mentalmente se convirtió en estratégico. Analizar datos, ver mis errores en cámara lenta, repetir movimientos hasta que se integraran de manera automática, visualizar escenarios completos de juego, anticipar la presión, todo eso formaba parte de mi preparación diaria. Y con el tiempo entendí algo que cualquier persona con grandes ambiciones debe interiorizar. La grandeza no se improvisa, se prepara. Cuando estás preparado, la presión deja de ser una amenaza y se convierte en un terreno familiar. A medida que avanzaba, empecé a ver que mis resultados no solo impactaban mi carrera, sino que comenzaban a cambiar la percepción del deporte en todo el mundo. Gente que antes decía que era imposible, ahora decía que era inspirador.
Entrenadores que antes rechazaban la idea de un jugador dual, ahora querían formar uno. Y aquí aparece una verdad que quiero que entiendas profundamente. El mundo no cree en lo que dices, cree en lo que demuestras. La coherencia es tu arma más poderosa. Cuando tus acciones respaldan tus palabras, el mundo se ajusta a tu visión. Pero cuando tus palabras son más grandes que tu disciplina, el mundo te ignora. Lo que pocos ven es el sacrificio detrás de cada logro. No hablo solo de entrenar, hablo de renunciar a fiestas, comodidad, horas libres, distracciones y gratificación instantánea. Hablo de poner tu sueño por encima del entretenimiento, del cansancio, del miedo y de la opinión ajena. Esa es la parte que nadie aplaude porque nadie la ve. Pero es justamente esa parte la que construye la diferencia entre alguien promedio y alguien legendario. Y esto aplica en cualquier campo. No importa si quieres ser atleta, empresario, artista o creador de contenido, la ecuación es la misma. La grandeza pertenece a quien está dispuesto a pagar el precio que la mayoría no quiere pagar. Con el tiempo, mi forma de entrenar dejó de ser solo física y mental. Se convirtió en estratégica. No buscaba ser perfecto, buscaba ser efectivo. No buscaba hacer mucho, sino hacer lo necesario con la máxima calidad. Aprendí a identificar mis puntos débiles con brutal honestidad, sin excusas, sin suavizar la realidad, porque si no enfrentas tus defectos te derrotan. Y descubrí algo más. Cuando tienes una visión tan clara que te despierta antes del reloj y te mantiene enfocado incluso en días duros, la disciplina deja de sentirse pesada. La disciplina se convierte en identidad. Y cuando tu identidad cambia, tus resultados se vuelven inevitables. Lo más sorprendente de todo este viaje es que, a medida que avanzaba, entendí que mi propósito era más grande que mi carrera. No estaba aquí solo para ganar partidos, estaba aquí para abrir una puerta que muchos creían imposible. Estaba aquí para demostrar que puedes escribir tu propia historia incluso cuando el mundo insiste en que lo hagas de otra manera. Estaba aquí para dejar un mensaje claro: no tienes que encajar para ser grande, tienes que comprometerte con una visión que trascienda tus excusas. Hoy, mirando atrás, me doy cuenta de que todo valió la pena. Los días de dolor, las noches largas, las críticas, los errores, los sacrificios, la presión, todo. Porque cada paso, cada caída y cada victoria me permitió convertirme en la prueba viviente de que lo imposible puede lograrse cuando tu mentalidad supera tus circunstancias. Y si hay algo que puedo decirte desde la experiencia, es esto: no dejes que el mundo te diga quién puedes ser. No permitas que la comodidad robe tu potencial. No negocies tu propósito por aprobación. No frenes tu crecimiento por miedo. El verdadero juego de la vida se gana cuando eres capaz de vencerte a ti mismo todos los días. La historia no se escribe con talento, se escribe con carácter. A medida que avanzaba en mi carrera, entendí que romper límites no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Cada temporada me obligaba a reinventarme, a ajustar detalles, a corregir hábitos que antes me funcionaban, pero ya no eran suficientes para el nivel que quería alcanzar. Eso es algo que muchas personas no comprenden. La versión de ti que te trajo hasta aquí no es la misma versión que te llevará al siguiente nivel. Si quieres crecer, debes estar dispuesto a abandonar incluso aquello que funcionó, pero ya no te acerca a tu máximo potencial. La mentalidad millonaria no consiste en aferrarte al pasado, sino en evolucionar constantemente hacia una versión más estratégica, más inteligente y más disciplinada de ti mismo. En Grandes Ligas, cada temporada empieza desde cero. No importa lo que lograste el año anterior, no importa cuántos récords rompiste o cuántos títulos ganaste, lo único que importa es lo que haces ahora. Ese reinicio constante te obliga a desarrollar un carácter fuerte, capaz de soportar comparaciones, presiones y expectativas. Pero ahí descubrí una verdad que transformó mi camino. La única comparación válida es contigo mismo. Si te enfocas en quién eras ayer y en quién puedes ser mañana, el ruido externo pierde fuerza. El éxito deja de ser una carrera contra el mundo y se convierte en una construcción personal, diaria, interna. Cuando decidí seguir siendo jugador dual, muchos pensaron que había alcanzado el límite. Pero cada vez que escuchaba eso, me hacía una pregunta simple: ¿quién determina mi límite? ¿El público? ¿Las estadísticas? ¿La tradición? ¿O yo mismo? Me di cuenta de que la mayoría de las personas viven dentro de límites que otros establecieron para ellos.
Límites creados por miedo, por hábitos débiles, por expectativas sociales. Si quieres ser excepcional, debes romper esos límites desde la raíz. No se trata de ignorar la realidad, sino de expandirla a través de trabajo, disciplina y una visión que te empuje más allá de la lógica promedio. En la cima, la diferencia ya no es talento. La diferencia es la capacidad de ejecutar bajo presión. La mayoría se quiebra cuando el mundo los está mirando. La mayoría duda cuando un error aparece. La mayoría colapsa cuando la opinión externa se vuelve más fuerte que su criterio interno. Yo decidí hacer lo contrario. Cuando la presión aumentaba, aumentaba mi enfoque. Cuando la expectativa crecía, crecía mi preparación. Cuando los ojos del mundo estaban sobre mí, yo volvía a mi centro. Mi visión, mi propósito, el compromiso que había hecho conmigo mismo años atrás. Esa capacidad de mantener la calma en medio del ruido es lo que separa a un atleta bueno de uno histórico. Pero, incluso así, hubo momentos donde la adversidad golpeó con fuerza. Lesiones, rehabilitaciones, incertidumbre, decisiones difíciles, momentos donde mi camino parecía detenerse. Pero fue en esos momentos donde entendí que la verdadera fuerza no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo se derrumba y aún así decides reconstruirte. Esa mentalidad es lo que realmente define a un ganador, no alguien que nunca cae, sino alguien que nunca abandona la reconstrucción. Muchos piensan que la resiliencia es resistir. Yo descubrí que la resiliencia es adaptarte, aprender rápido, ajustar lo que sea necesario y regresar más fuerte de lo que saliste. Mientras la gente hablaba de mis estadísticas o mis habilidades, yo hablaba conmigo mismo sobre mis hábitos, porque ahí es donde se construyen los resultados que el mundo ve. El hábito de dormir bien, el hábito de comer estratégicamente, el hábito de entrenar con intención, el hábito de estudiar, el hábito de planificar, el hábito de recuperarme con disciplina. No hay nada glamuroso en eso, pero es exactamente lo que marca la diferencia. Las personas quieren los resultados de un profesional, pero mantienen los hábitos de un aficionado. Y cuando no logran lo que quieren, culpan al destino, a la suerte o a la falta de oportunidades, cuando lo que realmente necesitan es asumir responsabilidad total sobre su proceso. Una de las lecciones más grandes de mi carrera fue entender que la grandeza no se sostiene solo con fuerza, sino con estabilidad emocional. Si estás mentalmente desordenado, tarde o temprano el talento se desmorona. La claridad es poder, la calma es poder. La capacidad de pensar con precisión cuando todo a tu alrededor parece caótico es un superpoder en cualquier campo. Esa estabilidad mental no se adquiere con motivación, se adquiere con entrenamiento interno, meditación, reflexión, respiración, diálogo interno consciente, eliminación de distracciones, enfoque absoluto en lo esencial. Cuando controlas tu mente, controlas tu juego. Y cuando controlas tu juego, controlas tu vida. Llegó un punto donde entendí que mi carrera había superado mi ambición personal y se había convertido en una misión. No era solo jugar bien, era inspirar a una nueva generación a pensar sin límites, a demostrar que puedes ser más de lo que te dicen que deberías ser, a enseñar que el trabajo duro no es un sacrificio sino un privilegio que te convierte en alguien excepcional. Y sobre todo, a dejar claro que la grandeza no es un talento reservado para unos pocos, sino una disciplina accesible para quienes estén dispuestos a pagar el precio.